Profeta del desastre, Maduro con María Corina y Edmundo hasta en la sopa jura que la oposición no volverá. Aires de diálogo en Miraflores, el presidente de Colombia busca acuerdo de paz entre el oficialismo y la oposición venezolana. Hasta los presos quieren votar. El Observatorio Venezolano de Prisiones pide al CNE garantizar el voto de los reclusos en las presidenciales. Jueves 11 de julio del año 2024, amigos, les saluda Mildred Manrique. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Antes de revisar las informaciones más destacadas, los invito a suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir y, por supuesto, comentar. Ahora sí, comenzamos. Desde el estado Táchira, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó que no permitirá que la oposición importe paramilitares y delincuencia transnacional para desestabilizar presuntamente el país. Reiteró que la paz está garantizada en Venezuela antes, durante y después de las elecciones presidenciales. Marina Glot nos amplía. Desde San Cristóbal, la capital tachirense, en una concentración en Barrio Obrero, el presidente Nicolás Maduro aseguró que él es garantía de paz. Denunció que la extrema derecha quiere importar la violencia para instaurarla en Venezuela. Ahí salió uno de los grupos paramilitares más conocidos de Colombia. ¿Ustedes vieron la denuncia? El propio grupo paramilitar lo denuncia, que esa ultraderecha que odia quiere traer la violencia en el mes de julio. Pero les aseguro, y lo juro, Táchira, y se lo juro a los Andes y a Venezuela, no se lo vamos a permitir. Amigos de Impacto Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó al estado Táchira por San Antonio, en plena frontera con Colombia. Desde allí inauguró la fase 1 del acueducto La Mulata en el municipio Pedro María Ureña, el cual beneficiará a más de 65.000 familias. En la frontera con Colombia, Maduro fue abordado por simpatizantes. Decidió romper el protocolo para saludarlos. Posteriormente se dirigió a La Mulata. Pero viene una segunda fase superior, hasta que logremos lo que vamos a lograr, que ustedes aquí en Ureña tengan sus tomas de agua, sus acueductos y el agua le llegue todos los días a la casa. Lo vamos a lograr en el tiempo que está por venir. Cabe destacar que hay poblaciones en la frontera con Colombia que desde hace por lo menos 3 años no reciben agua por tuberías. El jefe de Estado destacó que esta obra fue gracias a un reporte de la comunidad a través del 1×10. En Táchira, Marina Glot, Somos Impacto Venezuela. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a poner sobre la mesa electoral en Venezuela la necesidad de un acuerdo político entre Nicolás Maduro y la oposición con garantías de paz entre las partes de cara a las presidenciales, al mismo tiempo que María Corina Machado ha exigido una negociación seria una vez se produzca la eventual victoria de Edmundo González Urrutia. Joana Álvarez nos cuenta más. Pese a que la primera propuesta que hicieran tanto Gustavo Petro como Lula da Silva para un acuerdo de garantías políticas y de vida en Venezuela fue ignorada por Nicolás Maduro, el presidente neogranadino ha vuelto a insistir en la necesidad de una negociación de paz que garantice el reconocimiento a los resultados electorales y el posterior levantamiento de las sanciones, que pudiera tener su preocupación de origen en la migración venezolana. Para los vecinos que son de la izquierda, quizás no es por amistad o por solidaridad, sino por intereses, tienen que frenar ese flujo migratorio de alguna manera. Y por primera vez están comenzando a tratar de persuadir. Ellos no se quieren enemistar, me imagino yo, con Maduro, pero le están hablando fuerte. Al mismo tiempo, la líder opositora María Corina Machado enfatizó que una negociación de tú a tú entre gobierno y oposición debe ser previo a la elección y con garantías de respeto a los acuerdos que se logren, pese a que la última de este tipo, los acuerdos de Barbados, fue violada casi en su totalidad. Está en el mejor interés de todos, incluso del propio Nicolás Maduro, de plantear y aceptar una negociación seria
que dé garantías a las partes y que nos permita avanzar por una transición negociada. Pero si él no se niega a hacerlo como ha sido hasta ahora, una negociación seria con el liderazgo que representa a la mayoría del país, si él se niega a hacerlo, bueno, pues llegará el 28 de julio y hablará el pueblo, y entonces ya los eventos se desencadenarán de manera distinta. Eventual transición que, según los expertos en la materia, aún no ha iniciado, pese a las altas probabilidades de victoria del candidato unitario Edmundo González Urrutia, quien también manifestó estar dispuesto a dialogar con Nicolás Maduro y viceversa. Una transición se inicia a partir de que un nuevo gobierno se instale. Nosotros podemos decir que en el ánimo de la gente hay un ánimo de transición, que la gente quiere que se produzca una transición, que haya un cambio político, que haya un cambio de reglas de juego, que haya un cambio de gobierno. Todo eso es cierto, pero nosotros no podemos contar los pollos antes de nacer. La transición comienza con la instalación de un nuevo gobierno y un cambio institucional. Importante recordar que el último acercamiento formal entre gobierno y oposición se produjo en noviembre del año pasado tras los comicios primarios, cuando se acordó en Barbados el respeto al libre desempeño de las campañas electorales, pero que hasta el momento ha costado la libertad de al menos 30 personas responsables de la logística y comunicaciones de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Amigos, es momento de la pregunta del día y es imposible tapar el sol con un dedo. Al pasar de los días se evidencia la gran unión que María Corina Machado ha logrado en todo el país, asomando una posible victoria presidencial para Edmundo González Urrutia. Entonces, ¿crees que Maduro acepte negociar con la líder opositora? El gobierno venezolano ha anunciado que más de 635 observadores internacionales participarán en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso, al tiempo que aceptarán enfrentar una desventaja significativa y culpan de esto a las sanciones internacionales. Génesis Pérez con los detalles. El gobierno venezolano anunció la llegada de más de 635 observadores internacionales que participarán en las elecciones del próximo 28 de julio. Este desarrollo se da en medio de un tenso panorama político con el fin de garantizar la legitimidad y transparencia del proceso electoral. El ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, indicó que los observadores provienen de diversas organizaciones internacionales, incluyendo la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y el Centro Carter, entre otros. Es un proceso, es una fiesta electoral donde con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha felicidad, nosotros nos abrimos al mundo para que vean nuestro proceso y vean lo que va a ocurrir en Venezuela. Bueno, precisamente la esperanza es que todo el mundo, literalmente todo el mundo, vuelva sus ojos a Venezuela, Venezuela vuelva a estar en la palestra, se utilicen algunos mecanismos internacionales para garantizar el cumplimiento de la justicia y se lleve adelante lo que se tiene que llevar adelante para un cambio pacífico y electoral del sistema político que en este momento existe en Venezuela. Si bien la participación de observadores internacionales es un paso positivo, existen desafíos significativos que podrían afectar la legitimidad del proceso electoral. Las denuncias de persecución política, restricciones a la libertad de prensa y la falta de independencia judicial son algunas de las preocupaciones que persisten, al tiempo que analistas sostienen que estas acciones se deben al temor del oficialismo ante el creciente rechazo a la administración madurista. El mismo gobierno venezolano ha declarado que el presidente Nicolás Maduro enfrenta una desventaja significativa en las próximas elecciones debido a las sanciones internacionales impuestas contra su administración. Pues seguramente se va a argumentar que esas acusaciones pues tienen un tinte político por parte de los enemigos del sistema político venezolano en otras latitudes y que algunas de esas acusaciones no son ciertas a pesar de que estén las pruebas. La oposición venezolana responde a estas afirmaciones con escepticismo, argumentando que las sanciones son una respuesta a la violencia de derechos humanos y a la falta de democracia en el país.
Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Atención con esta información, el Consejo Nacional Electoral inició en Plaza Caracas el proceso de auditoría del software de las máquinas de votación. Los rectores revisarán los sistemas de totalización y sus componentes, mientras que la revisión de las máquinas se lleva a cabo en los galpones del CNE en Mariche. Autoridades del ente comicial detallaron que se desplegarán 976 ferias electorales a nivel nacional. Las máquinas estarán activas en todo el país hasta el 27 de julio, un día antes de las elecciones presidenciales, con el objetivo de familiarizar a los ciudadanos con el sistema automatizado de votación. Conozcan la oferta electoral y aclaren las dudas que puedan presentar de cara a los próximos comicios. También revisamos otras informaciones a través de nuestra sección Impacto en 60 segundos. El Observatorio Venezolano de Prisiones solicitó a través de un comunicado al Consejo Nacional Electoral la garantía del derecho al sufragio de la población reclusa durante las elecciones presidenciales. De lo contrario, se estaría yendo en contra de los principios de igualdad, no discriminación y justicia que sustentan a Venezuela como un país democrático y social, de derecho y de justicia. En otras noticias, el senador estadounidense Rick Scott expresó en X su respaldo a la líder de la oposición. Él dice: María Corina Machado ha unido a su nación y ha reavivado la esperanza de libertad en Venezuela. Todos debemos estar atentos a las elecciones. Nicolás Maduro hará todo lo posible para permanecer en el poder, pero nada podrá vencer a un país entero decidido a recuperar su libertad. Estoy con el pueblo de Venezuela, escribió. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina del día de hoy. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Información sin censura. Soy Mildred Manrique, nos vemos el viernes.